El café del último día. Ernesto estaba sentado en su rincón favorito del café, mirando su taza como si fuera una bola de cristal. En su mente, flotaban pensamientos difusos que no lograban concretarse. Había algo dentro de él, un agujero invisible que lo seguía por todos lados, un vacío que se estiraba y contraía con cada sorbo que tomaba de su café. Nunca había sabido lo que le faltaba. Solo sabía que no estaba completo. Era un hombre común, de esos que pasaban desapercibidos. Su rostro tenía algo de gris, como si la vida le hubiera dado de pleno en el rostro una lluvia de olvido. Estaba perdido en su propio laberinto de pensamientos cuando la puerta del café se abrió. María entró con una especie de viento a su paso. No fue una entrada dramática, pero, si Ernesto hubiera estado más atento, habría sentido que el aire se volvía más denso. Su cabello era oscuro, caía con suavidad sobre su hombro, y sus ojos tenían un verde profundo, como un mar que invita a zambullirse sin saber a dónde llevaría la corriente. Ernesto no la vio entrar. Estaba demasiado ocupado mirando las ondas de su café, esas pequeñas burbujas que bailaban en la superficie como si fueran las últimas burbujas de la vida antes de desaparecer. No le importaba lo que pasara afuera, porque su mundo estaba allá, dentro de la taza. Pero María no necesitaba llamar la atención. Se acercó a la barra con una gracia inconsciente. Y fue cuando sus ojos se cruzaron por un breve instante, algo fugaz, que Ernesto sintió el primer golpe en su pecho, como una leve vibración que nunca había experimentado. María se acercó. Fue un movimiento natural, como si ella ya hubiera sido parte de esa escena desde siempre. Ella miró la silla vacía junto a Ernesto y, con una sonrisa que no necesitaba palabras, preguntó: ¿Te importa si me siento aquí? Ernesto levantó la mirada, como quien sale de un sueño a media siesta. Su cerebro no alcanzaba a procesar la novedad del momento. El aire se volvió más denso, y él solo asintió, moviendo el libro que tenía sobre la mesa para darle espacio. Claro, siéntate, dijo, pero su voz sonó como si la hubiera sacado de una película antigua en blanco y negro. No estaba seguro de qué estaba pasando. Pero algo dentro de él se agitó. María se sentó y, sin hacer mucho ruido, comenzó a mirar el menú. Un par de minutos pasaron antes de que la conversación surgiera, como esas conversaciones que se inician sin que te des cuenta, casi por accidente. ¿Vienes siempre a este café?, preguntó ella, rompiendo el silencio con una voz que sonaba tan natural como si ya se conocieran de años. Sí, respondió Ernesto, sin mucho interés, pero tampoco tan frío. No podía evitar sentir una curiosidad ligera, una chispa que se encendió en el fondo de su pecho. Es tranquilo. Me gusta. María sonrió, y con esa sonrisa, algo dentro de Ernesto se rompió sin que él pudiera evitarlo. No fue un amor a primera vista, ni una conexión mágica, pero fue lo suficientemente fuerte como para que él dejara de pensar en su café por unos minutos. La charla siguió con palabras sencillas, casi vacías, pero en el aire se tejía una red invisible que los mantenía cerca. No había promesas, ni promesas rotas. Solo una conversación sobre el clima, sobre libros, sobre esas pequeñas cosas que nos hacen sentir que no estamos tan solos en el mundo. Era solo un encuentro casual, pero había algo más en esa charla. Algo que ninguno de los dos comprendió en ese momento. Ernesto y María continuaron encontrándose en el café durante semanas, casi como si sus vidas se hubieran sincronizado sin querer. Las conversaciones que antes eran simples empezaron a volverse un poco más profundas, pero siempre con una ligera capa de niebla que los mantenía a distancia, como si ambos supieran que algo estaba ocurriendo. Pero no sabían qué. La distancia, en su caso, no era tanto un obstáculo como una costumbre. Nadie quería cruzar esa línea que, de alguna manera, los mantenía protegidos. Una tarde, como todas las demás, se sentaron frente a frente. María estaba distraída mirando por la ventana, mientras Ernesto jugaba con la cucharita de su café, removiéndolo una y otra vez sin entender muy bien por qué lo hacía. Ernesto,
dijo María, sin mirar hacia él. Era el tipo de frase que, aunque parecía simple, siempre venía con una carga de algo que estaba por estallar. He estado pensando. Ernesto levantó la mirada, como si de repente se le rompiera la burbuja de la cotidianidad. Algo en su tono de voz lo hizo sentir que lo que estaba por venir no sería tan sencillo como las demás conversaciones que habían tenido. ¿Pensando en qué?, preguntó, su voz sonando menos distraída de lo habitual. María le lanzó una mirada rápida, como si fuera una chispa que quería encender algo. Luego suspiró, dejando que el aire de la tarde se deslizara por la ventana. El sol caía en la ciudad, tiñendo todo de un naranja sombrío. He estado pensando en que ya no sé qué estamos haciendo. Yo ya no sé si esto tiene sentido, Ernesto, dijo, las palabras fluyendo con una sinceridad que le dio miedo a Ernesto. No la había oído tan clara, tan decidida antes. Él no dijo nada. Su café, ahora frío, se veía más como una condena que una bebida placentera. De pronto, la conversación no le parecía trivial. La neblina que había rodeado su vida en los últimos meses comenzaba a despejarse, pero en lugar de luz, lo que aparecía era una sombra espesa, como si se acercara la tormenta. ¿Qué quieres decir?, preguntó, como si todavía hubiera espacio para entender, como si todo fuera una broma pesada. María lo miró directamente a los ojos, y por primera vez, Ernesto sintió que su mirada no era suave ni amable, sino fría. Casi cortante. Quiero decir que ya no quiero seguir con esto, Ernesto. Me cansé de jugar al tal vez, de esperar que tú algún día me entiendas, que tú algún día te des cuenta de lo que quiero. Pero tú sigues atrapado en tus miedos. Y yo ya no puedo seguir atrapada en los tuyos. Las palabras de María resonaron en la mente de Ernesto como una campana que no dejaba de sonar. Lo que antes era una curiosidad inocente, una conexión casual, ahora se había convertido en algo innegable. El miedo de él a amar, a entregarse completamente, había destruido todo. Lo había destruido a él mismo. María se levantó de la mesa sin hacer ruido, como si toda la escena fuera un acto muy medido. Ernesto no se movió. Se quedó allí, como si algo dentro de él se hubiera desmoronado sin que él pudiera evitarlo. ¿Entonces, esto es todo?, preguntó él, con la voz quebrada, como un niño que acaba de perder algo que ni siquiera sabía que tenía. María lo miró por última vez, sin sonreír, y, con un gesto casi indiferente, dijo: «Esto es todo. Quizás si hubieras dejado de temerle al amor, podríamos haber sido algo. Pero ya es tarde, Ernesto. Ya te fuiste de mí hace mucho tiempo». Y con eso, se fue. Ernesto se quedó allí, mirando la silla vacía, como un testigo de una tragedia que él mismo había orquestado sin saberlo. La sensación de vacío que lo había acompañado toda su vida se hizo más grande, como un agujero negro que lo absorbía sin piedad. Quiso levantarse, correr tras ella, pedir perdón, pero sus piernas no respondieron. Estaba atrapado en su propia historia, en sus propios miedos. Miró su taza de café, ahora vacía, y pensó que, quizás, había estado buscando algo todo este tiempo. Pero no era algo que pudiera encontrar en un café, ni con una conversación vacía. No era algo que pudiera buscar afuera. Era algo que tenía que haber encontrado dentro de sí mismo, hace mucho tiempo. Se levantó lentamente y salió del café. La ciudad lo recibió con su ruido constante, pero todo le parecía distante. Como si él hubiera dejado de ser parte de ella. Como si ya nada le importara, porque en su interior había quedado un espacio tan grande y profundo que no tenía idea de cómo llenarlo. «Lo he perdido», dijo para sí mismo, en un susurro que se perdió entre el bullicio. Y la vida siguió, sin más.